El proyecto Abigail. Sabemos que el Área 51 oculta muchísimos secretos. Desde hace años se ocultan rumores y teorías sobre todo lo que pasa allí adentro. Y por más que la mayoría de los casos hablan de cosas relacionadas a extraterrestres, algunos casos son relacionados a experimentos con humanos. El proyecto Abigail es uno de los misterios y escalofriantes de la Guerra Fría, del Área 51 en la década de los 50. Acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de los Estados Unidos investigaba en el campo de la medicina y genética para intentar crear un super soldado inmortal. El encargado y director de este proyecto fue el comandante Albert Westerm, un científico del Área 51 muy reconocido en la rama de la genética en Estados Unidos de aquella época. Obviamente, como todos los gobiernos para estos experimentos, se necesitaba una persona confiable, que no revelara información a la Unión Soviética, y debido a que nadie se quería prestar para esto, decidieron congelar el proyecto por un tiempo, hasta que Albert tuvo una idea: usar a su hija como conejillo de indias. Abigail Westerm era una mujer inteligente y hermosa, también muy reconocida en la rama de la genética, y fue por eso que su padre decidió que era la mejor opción. Además, era la persona en la que más confiaba, y ella haría lo que fuera por su padre. Así fue como rebautizaron el proyecto y empezaron las pruebas iniciales con Abigail. Lamentablemente, las pruebas no tuvieron resultados tan favorables y tuvo efectos secundarios irreparables. Las sesiones de radiación dañaron su piel, haciéndola lucir un aspecto súper tétrico. Comenzaba a deformarse su cara, parecía estar haciéndose más ancha. Sus dientes estaban creciendo de una manera muy extraña. El blanco tono de su piel perdía todo su esplendor. Parecía que en Abigail comenzaban a surgir arrugas, como si estuviera envejeciendo. Su cabello comenzó a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Y al contrario de lo que crees, Albert amaba con todo su corazón a su hija, pero sabía que si detenía el proyecto, Abigail moriría. Inminentemente, todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todos los procedimientos, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar a una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquella celda se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe, Albert Westerm, pasar varias horas hablando o incluso llorando frente a la gigantesca jaula. Abigail había perdido completamente la razón. Su cuerpo se había tornado monstruoso. Medía casi 3 metros de altura. Sus largos huesos apenas conservaban un poco de piel. Su conciencia había cambiado. Ahora solo quedaba un animal salvaje. Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había resultado en un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado en que este funcionaría. Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas se lo había sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él había sido el autor de aquella horrible mutación en su hija era mucho mayor. Albert se quitaría la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. Sin embargo, este dejaría una carta de despedida implorando a sus colegas que salvaran a su hija, o que al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero intentando regresar a Abigail a la normalidad.
pero accederían a la petición de Albert. Ellos no lo asesinarían, dejarían que el hambre lo hiciera. Los empleados dejaron de hacer comida para Abigail. La primera noche en que Abigail no había sido alimentada, varios empleados dijeron haber escuchado fuertes lamentos, incluso aullidos. Era Abigail. De alguna forma los sensores de seguridad se encendían por todo el sitio. Abigail había escapado. Los guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarle lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. Al día de hoy han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y otros exempleados aseguran que en el ala oeste del Área 51 las compuertas siguen cerradas y algunas noches aún se pueden escuchar los lamentos, el alboroto desesperado de Abigail buscando una salida. No se sabe cómo ésta ha sobrevivido, y aún existe el miedo de que al abrir las compuertas para liquidarla, sea la propia Abigail quien los termine eliminando. Es por eso que pese a que todo el mundo hoy en día sabe de la existencia del Área 51, el gobierno estadounidense sigue protegiendo esta área, con cientos de militares resguardando la zona. Podría decirse que la razón tiene un nombre, y es Abigail Webster.